Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que escuchen este video. Esta es la clase 4 del curso de teledetección aplicada al color del océano. Venimos viendo que vienen bien con las prácticas en general y con las evaluaciones, pero como siempre, si hay alguna duda, siéntanse libres de hacerlas en los foros. La idea de hoy es un poco cerrar el círculo que abrimos en la primera clase y que recorrimos partiendo desde un poco qué es la bióptica y ciertas magnitudes biofísicas que podemos definir. A partir de ahí hablamos de cómo se relacionaba la reflectancia, que era la magnitud que más nos interesaba, con ciertos componentes que había en el agua, clorofila, sedimentos, etc. Llevamos estos datos al tope de la atmósfera donde el satélite los ve y luego los bajamos con algún algoritmo de corrección atmosférica viendo dónde podríamos cometer errores, y hoy lo que queremos hacer es cerrar este círculo que abrimos y pasar de vuelta de la reflectancia a datos como pueden ser la clorofila y los sedimentos, etc. Es decir, durante el día de hoy nos vamos a centrar primero en el problema inverso, cómo a partir de las AOP podemos obtener alguna magnitud biofísica. En particular vamos a hablar de la clorofila solamente durante el día de hoy. Y para esto nos parece importante, ya que la clorofila es nuestro caballito de batalla para entender todos estos procesos, hablar de por qué es importante hablar de la clorofila. En los ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce, la clorofila es un pigmento fotosintético presente en el fitoplancton. ¿Sí? El fitoplancton representa la base de la cadena trófica de todos estos ecosistemas. Por lo tanto, conocer la cantidad de clorofila es un buen indicador para conocer la cantidad de fitoplancton y por lo tanto poder hacer predicciones sobre el resto de la cadena trófica. Zooplancton, pequeños animales, peces, etc. Además, el fitoplancton es uno de los principales responsables de fijar dióxido de carbono de la atmósfera y liberar oxígeno hacia la atmósfera. En particular, el 50% de la generación de oxígeno del planeta Tierra proviene de ambientes marinos. Como ya dijimos, son los productores primarios, y además estudiar la cantidad de clorofila, en consecuencia la cantidad de fitoplancton, nos permite detectar floraciones o blooms algales, ¿sí? Que son momentos donde la cantidad de fitoplancton crece exponencialmente, y esto tiene problemas no tanto porque en algunos casos las especies que se multiplican son tóxicas, sino porque afectan a toda la cadena trófica de distintas maneras. La clorofila está presente en distintas variedades de fitoplancton, no a escala, pero mostrando varios acá en una imagen ilustrativa. Está en cianobacterias, en diatomeas, en dinoflagelados, en algas verdes, en coccolithophoridos. Cada uno de estos va a tener clorofila, pero además va a tener otros pigmentos o formas que van a hacer que se vean distinto desde la atmósfera. En particular, lo que vemos acá es una floración algal de coccolithophoridos, ¿sí? Cerca de la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y lo que vemos es que por la forma que tienen y su recubrimiento exterior, se ve más blanquecino los lugares donde está esta floración algal que si fuera, por ejemplo, algas rojas o cianobacterias. Volviendo entonces un poco a la reflectancia y cómo pasamos de la reflectancia a la cantidad de clorofila, lo que habíamos visto en la clase 2 es que cuando cambiaba la concentración de clorofila pasaban dos cosas. Primero, en la zona del azul, al aumentar la concentración de clorofila, disminuye la reflectancia. Eso pasa más o menos entre los 400 y los 450 nanómetros. Pero además, en la zona del verde, cerca de los 550 nanómetros, al aumentar la cantidad de clorofila, aumenta la reflectancia. Por lo tanto, lo que queremos hacer es encontrar una forma de relacionar lo que pasa en esta zona del espectro con la cantidad de clorofila para poder hacer el proceso de inversión. Y por regla general, a los algoritmos que hacen esto se los clasifican de dos maneras. Están los algoritmos empíricos, donde lo que hacemos es encontrar una relación entre las bandas y resultados estadísticos medidos a campo para hallar una relación entre concentración de clorofila y reflectancia. Y además están los algoritmos semianalíticos,
Lo que hacen los algoritmos semianalíticos es estudiar toda la firma espectral en una región del espectro donde haya podido ser medida, para a partir de ella sacar información sobre el NAP, el CDOM, la concentración de clorofila, etc. Estos algoritmos son más avanzados, pero es más difícil generarlos porque necesitan tener más datos y conocer más el fenómeno que está sucediendo. Nosotros en particular, en el curso, ya que venimos usando imágenes provistas por la NASA y por el grupo de Ocean Color, el algoritmo que vamos a explicar para que sepan cómo funciona, obviamente pueden ir y leer todos los demás, es el algoritmo que se llama OC4, OCX en general, que es un algoritmo empírico que obtiene la concentración de clorofila A en la superficie del mar, ¿sí? en las capas más superficiales, que fue originalmente desarrollado para el sensor SeaWiz, pero que se usa para los sensores MODIS, VIRS, y además tiene versiones para MERI, Sentinel-3, etc. Es decir, es un algoritmo que se ha utilizado mucho. Y lo que usa es un polinomio de orden 4 que relaciona el cociente de la Remote Sensing Reflectance entre la banda del azul y la del verde con mediciones in situ de clorofila A. En particular, como la variación de clorofila A es un rango tan grande, entre 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 miligramos por metro cúbico y 10 o 100 miligramos de metro cúbico, en algunos casos con mucha concentración, lo que se hace es se usa este algoritmo en la escala logarítmica, es decir, el logaritmo de la concentración de clorofila A es un polinomio del logaritmo del cociente entre la Remote Sensing Reflectance para el azul y la Remote Sensing Reflectance para el verde. Y el polinomio que se usa en este caso es de grado 4. Además, el algoritmo lo que hace para mejorar los resultados es usar todas las bandas del azul, es decir, calcula la Remote Sensing Reflectance para cada banda del azul y elige utilizar la de mayor reflectancia que tengamos. Por lo tanto, de esta forma tenemos una relación entre la cantidad de clorofila y la reflectancia medida por el satélite, obtenida de forma empírica. Estos coeficientes A0, A1, A2, A3, A4 salen de comparar mediciones a campo de reflectancia con cantidad de clorofila. El algoritmo en particular se llama OC4 porque usa 4 bandas en total para realizar este cálculo. Algoritmos anteriores, como pueden ser OC3 u OC2, usaban menos bandas para realizar el mismo proceso. Obviamente, al tener más bandas, el resultado mejora. La otra cosa que nos parece importante hablar en esta clase es un poco de cómo es la variación espaciotemporal de la concentración de clorofila y en consecuencia de la cantidad de fitoplancton. Lo que vemos si miramos un mapa global, uno de los principales objetivos de hacer color del océano es poder obtener datos a escala global y hacer predicciones sobre lo que sucede en todo el mundo, en el océano, es que la concentración de fitoplancton es más abundante en las costas. Miramos cerca de la costa argentina, donde estuvimos trabajando, es una de las zonas donde tenemos mayor concentración de fitoplancton, también cerca de la salida del Amazonas, pero además en latitudes medias y altas, es decir, más hacia el norte, cerca de las costas, o más hacia el sur, la concentración de fitoplancton es más grande que en latitudes intermedias o bajas, cerca del Ecuador. En particular podemos ver que en el Pacífico o en el medio del Atlántico las concentraciones de fitoplancton son las más bajas. Esto responde principalmente a la disponibilidad de nutrientes cerca de las costas. La disponibilidad de nutrientes para que las algas crezcan es mayor que lejos de las costas. Pero además de espacialmente, estos fenómenos varían temporalmente. Y una particularidad de hacer color del océano en la mayoría de los satélites es tener una revisita diaria, o en algunos casos incluso mejor. Hay satélites de color del océano geoestacionarios que tienen revisita de las horas o decenas de minutos, es que nos permite estudiar procesos en muchas escalas. Por ejemplo, en este primer caso, para un caso de revisita diaria, lo que estamos viendo es cómo varía la concentración de clorofila en la costa de Nueva Zelanda. Entre el 11 y el 25 de octubre podemos ver que el 11 de octubre hubo una floración algal que desaparece al cabo de 14 días, 2 semanas, y obviamente es una zona donde hay nubosidad, donde a veces no se puede medir todos los días por más de que el satélite pase,
pero al pasar todos los días el satélite por encima de la región, podemos tener datos casi diarios para sacar conclusiones. Además, podemos estudiar el fenómeno a escalas un poco más grandes. En este caso lo que vemos es una animación global de cómo varía la concentración de clorofila para cada mes del año. Lo que hacemos es, usando productos L3 que ustedes van a trabajar en esta clase, promediamos a lo largo de un mes todo enero de 2002, todo enero de 2003, todo enero de 2004, así a lo largo de todos los meses, y vemos cómo distintas regiones del mundo, en verano, en invierno, en primavera, mes a mes, van cambiando la concentración de clorofila acá y por lo tanto la disponibilidad de nutrientes, y esto afecta obviamente a toda la cadena trófica. Pero además, al tratarse de promedios mensuales, empezamos a eliminar un poco el problema de las nubes. Un día puede estar nublado en algún lado y otro día puede estar nublado en otro, por lo tanto, al trabajar con 30 imágenes a lo largo de un mes, podemos mejorar la cantidad de datos que tenemos para estudiar lo que pasa en un punto. Por ejemplo, también podemos hacerlo a una escala un poco mayor. En este caso lo que vemos es cómo cambia a lo largo del año, en invierno, primavera, verano y otoño, la concentración de clorofila frente al mar argentino. Y lo que estamos viendo en este caso ya no es un mes o una estación en particular, no es la primavera o el verano o el otoño de un año, sino que es cómo varían estas variables para todos los inviernos o todas las primaveras. Por ejemplo, la primera imagen es el promedio de todos los inviernos del hemisferio sur entre 2002 y 2019. Lo que vemos es que la imagen tiene primero muy poco efecto de las nubes, pero además nos da una idea global de cómo es el comportamiento durante esa época del año, independientemente de los fenómenos que puedan estar afectándolo. Lo mismo para la primavera, vemos que al pasar de invierno a primavera, frente a la costa, en el frente del talud, la cantidad de clorofila aumenta, que es algo esperable, pues la cantidad de luz solar disponible también aumenta, que esto disminuye un poco en el verano y que obviamente al llegar el otoño la concentración de clorofila disminuye para pasar al invierno y así se repite. Finalmente, lo que podemos estudiar con esto también es qué sucede para variaciones interanuales, es decir, qué sucede entre un año y otro. Un típico uso de esto es estudiar el fenómeno niño-niña, en particular lo que estamos mostrando acá. Primero es una imagen, en este caso el fenómeno niño es durante 1997 con menores concentraciones de clorofila, y el fenómeno de niñez durante el año 1998 con mayores concentraciones de clorofila, es decir, a partir de datos interanuales también podemos sacar resultados. Resumiendo un poco lo que vimos en esta clase, tenemos que a partir de datos de color del océano podemos recuperar la clorofila. Por ejemplo, también podríamos usar lo mismo para el KD490, la cantidad de sedimentos, el par, cada variable biofísica tiene su algoritmo, acá solo dimos un ejemplo, y que a partir de conocer estas variables podemos estudiar el fenómeno espacial y temporalmente en muchas escalas, desde escalas de los cientos de metros, como puede usarse para lagos interiores o las costas, hasta escalas de los kilómetros, como puede ser para el mar abierto, y además temporalmente en el orden de los días, semanas, meses, años o a lo largo de periodos más largos, como puede ser toda una misión satelital. Los esperamos entonces, como siempre, en el foro para hacer todas las consultas que tengan. Esperamos haya quedado claro y que estén listos para la semana próxima, que es la última clase. Muchas gracias.